grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit. Apocalipsis capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Asusta, ¿verdad? Grandes multitudes se han reunido para considerar las explicaciones científicas que hombres conocedores de la astronomía, astrónomos de profesión, les pudieran informar en relación con ese fenómeno de un cometa que, atrapado por la gravedad
tremenda del gigante de nuestro sistema solar, el planeta Júpiter, está atrayendo a ese cometa. Nos dicen los que conocen del asunto que son grandes trozos de hielo, algunos de ellos como de 3 kilómetros de diámetro. Imagínense un pedazo de hielo de 3 kilómetros de diámetro, pues es bastante grande, ¿verdad? Aquí se habla de granizo de un talento, bueno, bastantes kilogramos, pero ¿cuánto pesará un pedazo de hielo, una bola de hielo de 3 kilómetros de diámetro? Seguro muy pesado, ¿verdad? Y se reunían las gentes y allí veía yo los auditorios cómo estaban escuchando las explicaciones de un fenómeno astronómico que está pasando a millones de kilómetros de nuestro planeta, pero en la vecindad de nuestro sistema solar. Escuchamos todas estas cosas, todos estos fenómenos que ocurren y verdaderamente nos ponemos a pensar, ¿estaremos nosotros cuando ocurran tales cosas? ¿Nos tocará ser testigos? ¿Qué tan cerca está de que tales acontecimientos tengan lugar? Todo tiene un límite. Hay veces que no nos damos cuenta de los límites y por eso entramos en problemas. Hasta los niños se dan cuenta de los límites y por eso están provocando a los papás. A ver hasta dónde pueden llegar sin recibir las consecuencias de su conducta. Y dejamos a nuestros niños avanzar hasta que llega un momento en que no los podemos detener. Continuamente les repetimos la amenaza, que no promesa, la amenaza. Te voy a pegar y nunca les pegamos. Como resultado de su conducta, los niños nos tienen tomada la medida. Dice que me va a pegar, nunca me pega, ¿verdad? Son conscientes de los límites los niños. Todo tiene un límite, incluida la paciencia que se antoja infinita de Dios. La Escritura lo define a Dios como, en relación con la ira, como lento para la ira. Tarda en enojarse Dios, pero todo tiene su límite. La paciencia de Dios tiene un límite. Una de las más impresionantes escenas del Apocalipsis es cuando se ordena derramar de parte de Dios sobre la tierra las copas de la ira suya. ¿Han escuchado usted la expresión, me tienes hasta el copete? ¿Qué significa eso? Me tienes hasta acá. Algunos dicen hasta el gorro, ¿verdad? Ya no copete, sino hasta el gorro. Más, está llena la persona y ya no es posible contenerse. Todo tiene su límite. Las copas son recipientes y esos recipientes se van llenando. De acuerdo con la rebeldía de los hombres se va depositando algo de ira y va subiendo el nivel. ¿Hasta dónde irán ahorita? ¿Cuál será la gota que derrame el vaso? Llega el momento en que esas copas están listas para ser derramadas y sale la orden de parte de Dios en el cielo para derramar las copas de la ira de Dios. El hombre ha llegado al colmo de su maldad y de su rebeldía. Las plagas resultantes del derramamiento de las copas tienen semejanza con las plagas de Egipto y las descritas cuando tratamos, ¿se acuerdan ustedes? Las 7 trompetas del Apocalipsis. Sin embargo, estas plagas que resultan del derramamiento de las copas de la ira de Dios son más intensas que estas dos últimas y más extendidas en sus efectos. Sin embargo, a pesar de lo que pudiésemos pensar, no representan el castigo de Dios por el pecado en general o el mal proceder de los individuos. Son el derramamiento de la ira de Dios
sobre quien ha frustrado los propósitos divinos de bondad, de justicia y de santidad para el mundo que Dios tenía, pero que fueron estorbados y fueron frustrados. ¿Qué quería Dios en relación con la criatura humana? Su felicidad. ¿Quién vino a frustrar todas esas cosas? La serpiente antigua, el dragón, Satanás. Y encontramos nosotros aquí en este momento que finalmente, de manera definitiva, en un tiempo que no nos ha sido dado conocer, Dios manifestará su ira en contra del diablo. Volvamos otra vez al criterio de interpretación que hemos estado utilizando para considerar el mensaje de Apocalipsis. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál es el mensaje de Apocalipsis? Un mensaje de consuelo para un pueblo que sufre la persecución de los malos. En un momento dado no hay respuesta del cielo. El malo está destruyendo al pueblo de Dios y parece que el cielo permanece silencioso. Sin embargo, entonces, debido al clamor de sus hijos, Dios permite que el velo del cielo se descorra y uno de los siervos suyos pueda contemplar todo lo que va a pasar en el futuro del tiempo. Juan es llevado a un lugar solitario, silencioso, como la isla de Patmos, para contemplar todo lo que Dios quiere revelarle a la humanidad, y en todo caso a los hijos suyos, a las iglesias suyas. Esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a pasar. En un momento dado, los cristianos, pensando en que el mal se abalanza sobre ellos para destruirlos, y Dios no dice nada, el mensaje de Apocalipsis dice que al final de los tiempos Dios derramará las copas de la ira suya sobre el causante de todas las cosas que han acontecido en el mundo, y que precisamente allí se encuentra el origen de la injusticia, de la tragedia, de la miseria, de la mentira, de la orfandad, del hambre, de las guerras, de todas las cosas que han sucedido en este mundo. Las copas de la ira de Dios van dirigidas en contra directamente del dragón y de todos los que se plegaron a su voluntad y recibieron en ellos mismos el sello del anticristo. Las copas de la ira divina, por eso, nos hablan de la derrota definitiva del mal. El mal no tiene futuro, hermanos, ¿o no es cierto? Tenemos que arrepentirnos muy apenadamente de que en alguna ocasión le hemos dado lugar al mal. Ya no le demos lugar. ¿Qué perseguimos? Si el mal no tiene futuro. Las copas de la ira de Dios nos hablan de la derrota definitiva del mal. Este es un mensaje de fortalecimiento, de inspiración, tremendamente consolador para un pueblo que sufre. Un pueblo que está sintiendo en carne viva los efectos del mal, como es la mentira, el fraude, la injusticia, la tragedia cirniéndose sobre su cabeza injustamente. Están padeciendo por causa del mal. Pues hay un límite. Dice la Escritura que al final de cuentas Dios derramará las copas de su ira y provocará la derrota definitiva del mal. Las copas de la ira de Dios se derraman sobre diferentes lugares, dice aquí. ¿Notaron ustedes una cosa muy interesante cuando se expresó en el Apocalipsis los sellos y cómo cuando se expresó el mensaje de las trompetas? Se presentaba el mensaje seguido de los primeros 6 sellos y luego se abría un paréntesis.
donde se reflejaba allí la oportunidad para que el mensaje de Cristo fuera escuchado y hubiera arrepentimiento. Y luego se abría el séptimo sello. También cuando sonaron las trompetas, fueron las voces de las 6 trompetas y se abre otro paréntesis para que el mensaje del Evangelio sea anunciado y la gente se arrepienta. Y luego se toca la séptima trompeta. En el caso de las copas de la ira, una detrás de otra, detrás de otra. No hay ningún momento de oportunidad. Se acabó. Ha llegado el dragón hasta el último límite en la provocación de la justa, de la santa ira de Dios. Y vemos entonces cómo las copas de la ira se derraman sobre diferentes lugares. Aquí se dice que se derraman sobre la tierra, la primera, sobre el mar, la segunda, sobre ríos y fuentes de aguas, la tercera, sobre el sol, la cuarta, el trono de la bestia, el gran río Éufrates, el aire, diferentes lugares sobre los cuales se va derramando las copas de la ira de Dios. Todo lugar o espacio que pudiera servir de recurso o de refugio para el mal fue afectado. De tal manera que en ningún momento el mal podrá encontrar algo que no haya sido afectado de una manera completa, definitiva, total, por las copas de la ira de Dios. Llegan hasta el último punto. No hay nada, ningún residuo, ningún ápice de mal que quede sin el definitivo resultado de la santidad ofendida de un Dios justo. Y parece que las copas de la ira de Dios están formadas de un líquido penetrante que llega a empapar hasta el último resquicio toda la estructura del mundo. Se ve afectada precisamente por el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Se habla de los malos. Las copas de la ira de Dios se derramaron sobre los malos. Frecuentemente la maldad se ve asociada con la excesiva riqueza. Y los que estamos acá abajo contemplamos, sorprendidos, cómo toda esa gente vive en sus pecados y en su maldad, y parece que nada les turba. Compran jueces, compran la justicia y nada les afecta, pues las copas de la ira de Dios se derramarán sobre los malos. No habrá quien quede libre de esa situación. Sobre el mar, y produce la muerte de todos los seres vivos que se encuentran en el mar. El mar en las Sagradas Escrituras siempre ha sido significativo de el poderío de todas las naciones, pues dice la Escritura que el mar fue afectado por las copas de la ira de Dios. En otras palabras, todo el sistema político, económico, financiero, mundial, en donde se mueven las diferentes decisiones que afectan al mundo, también recibió su justo castigo por las copas de la ira de nuestro Dios. Los ríos, las fuentes del agua, el abastecimiento necesario para la vida, también fue afectado, de tal manera que aquellas aguas no sirvieron más para beber. El sol mismo, fue derramada una copa de la ira de Dios sobre el sol. El sol siempre ha tenido el significado de la luz del conocimiento. Pues no es cierto que también el conocimiento es afectado por la copa de la ira de Dios. El hombre se cree un gigante intelectual y que maneja todas las cosas que puede descubrir en la naturaleza. ¿Y qué es lo que le ha causado al universo? ¿Qué es lo que le ha causado al mundo? La luz del sol también fue afectada de una manera tremenda, de tal forma que el sol envió rayos candentes que quemaron la piel de la gente que se encontraba sellada por el número de la bestia.
Vean ustedes que no se hable en ningún momento de los creyentes. Estos se encuentran salvaguardados por el cuidado y la protección de nuestro Dios. Pero aún el trono de la bestia. ¿Qué es el trono de la bestia? En todo caso es el poderío mundial. Parece que este no puede ser tocado por ningún poder humano ni ultraterreno, pero viene la copa de la ira de Dios y se derrama sobre el trono de la bestia. Esta no se encuentra lejos del alcance del brazo justiciero de Dios. Y por más poderío que pueda mostrar el malo, el diablo, el enemigo de Dios, no es suficientemente poderoso para detener los efectos de la copa de la ira de Dios que se derrama también sobre el trono de la bestia. Podemos pensar en los grandes lugares en donde se determinan los destinos del mundo, las grandes naciones, el poderío tremendo que ejercen para el control y el dominio de millones de seres humanos, pues también este sería afectado, el trono de la bestia, por la copa de la ira de Dios. Bueno, el efecto de la copa de la ira sobre el río Éufrates, ¿qué fue lo que causó? Que se secara el río. Y dice allí, en preparación para la venida de los reyes del oriente. Una declaración misteriosa, pero al fin de cuentas se entiende en relación con la celebración del encuentro de la grande batalla del Armagedón. Vendrían los reyes del oriente, enemigos tradicionales del pueblo de Dios. Y se juntarían todas las naciones para atacar al pueblo de Dios en una batalla definitiva y final. Vean ustedes cómo la copa de la ira de Dios incluso prepara este enfrentamiento definitivo. Dios le tiene miedo al mal, qué esperanzas, hasta prepara el enfrentamiento. La verdad de las cosas es que el diablo no sabe ni con quién se mete. Nosotros los creyentes hay veces que no sabemos quién está de nuestro lado y llenamos nuestro corazón de temor, de susto y de miedo porque ignoramos el poder tremendo que nos defiende y nos cuida en todo momento. Pero también encontramos el aire como dominio de las potestades malignas. Sobre el aire se derrama también la última copa de la ira de Dios. ¿No dice Efesios capítulo 6 versículo 12 que el pueblo de Dios no tiene lucha contra carne y sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores malignos, habitantes de las regiones celestes? Entonces el aire también es afectado por esta, la última copa de la ira de Dios. Y finalmente, Babilonia misma, como centro de maldad espiritual, es derrotada. En los tiempos en que escribe el apóstol Juan, Babilonia, la Babilonia espiritual no es otra cosa que Roma, porque Roma está persiguiendo al pueblo cristiano en la persona de sus emperadores. Pues para Juan, Babilonia es Roma. ¿Quién será actualmente Babilonia? Yo no digo ninguna de estas cosas, pero si hay un poder espiritual, un dominio que se levante sobre todas las naciones del mundo y que induce al mal y al pecado en el mundo, eso es Satán. Eso es Babilonia. Su trono se encuentra en Babilonia, en donde quiera que se encuentre. ¿Cuál es el poder tremendo que está gobernando actualmente en el mundo? ¿Es el poderío de las armas? ¿La posesión de territorios? ¿Nada más territorios? ¿Qué es? ¿Es el poderío mundial del comercio? ¿Las transacciones comerciales? No se está levantando el narcotráfico como un poder tremendo que quita gobiernos y pone gobiernos. ¿No será nuestro país el que está siendo afectado tremendamente por las ramas del narcotráfico mundial?
como simple y sencillamente un corredor de pase hacia las grandes urbes que están pidiendo como gente sedienta, ya no de agua, sino de drogas? ¿Cuál será la Babilonia del futuro? La que sea. Dios la va a hacer caer con las copas de su ira. Las copas de la ira divina nos hablan de la derrota definitiva del mal. El mal no tiene futuro. Juan les escribe este libro a los hermanos y les dice: hermanos, están sufriendo por causa del mal. Este va a sufrir una derrota definitiva cuando las copas de la ira de Dios sean derramadas. No solamente traen o hablan de la derrota definitiva del mal, sino también ponen al descubierto las copas de la ira de Dios, el endurecimiento final de los malos. Parece que toda la grande tribulación que trae el derramamiento de las copas de la ira de Dios deberían de haber producido algo en el corazón de los malos. Pues no. Cuando se manifiesta todo el sufrimiento a través de diferentes cosas, la gente mala, al contrario, blasfema contra Dios, con más furor, con más coraje. Están de veras posesos del espíritu del anticristo y se oponen a Dios y levantan sus rostros contra el cielo, maldiciendo el nombre santo de Dios. En medio de sus dolores, en medio de su sufrimiento, las quemaduras del sol, por causa de las quemaduras del sol, dice aquí que la gente blasfema en contra de Dios. Pero también las tinieblas del trono de la bestia, sobre el trono de la bestia, dice que les produce un dolor tan tremendo que se muerden sus mismas lenguas en el paroxismo del dolor. Eso podría haber producido un movimiento de arrepentimiento hacia Dios, pues no sucede tal cosa. Dejan de morderse las lenguas para dar lugar a la blasfemia en contra de la santidad del Señor. Y finalmente la plaga de granizo, como dice aquí, que la gente blasfemaba y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Todas las cosas causadas por las copas de la ira de Dios ponen al descubierto el endurecimiento definitivo del corazón de los malos. ¿Por qué es así? Me ocurre una cosa interesante. Cuando veo gente en la calle presa de los vicios, y que un movimiento instintivo me hace apartarme un poquito, porque es algo mortificante llegar con aquellas personas, hay veces que vienen en condiciones no apropiadas y se ponen agresivos cuando reclaman cierta atención o que se les den ciertas cosas. Ya sabemos que van a pedir y no queremos contribuir para la continuación del vicio. Supuestamente piden algo para tomar alimento, van y lo gastan en alcohol para seguir bebiendo. De un tiempo a esta parte me ocurre un fenómeno curioso. Veo a tales personas y me los imagino de niños. Fueron niños, inocentes, sin ninguna conciencia del mal, limpiecitos. ¿Qué fue lo que sucedió? Herencia, ambiente, descreimiento, insensatez, imprudencia, indiferencia en el corazón por el destino de los niños. ¿Qué fue lo que pasó? Esos niños poco a poco fueron creciendo, se convirtieron en escolares, en adolescentes,
en jóvenes, en personas responsables de lo que hacían y empezaron a tomar el camino del vicio. Quizá tuvieron padres y madres que, viendo las consecuencias de su descuido, quisieron hacer hasta lo indecible por apartar a su hijo del mal, pero ya el hijo llevaba una inercia tremenda, como se dice en el norte, una correntía tremenda, y no lo pudieron detener. Quizá el mensaje del Evangelio llegó a ellos y les causó sorpresa, pero luego lo consideraron en cierto sentido ridículo. Las cosas de Dios, no, pues es mejor acá estar con los amigos, etcétera, etcétera. Y no hicieron caso del mensaje de Dios y se fueron apartando cada vez más, cada vez más, cada vez más. El brazo de Dios es largo y alcanza al pecador que al final descubre la miseria de su condición y decide entregarse a Él. Donde quiera que se encuentre, el brazo de Dios lo alcanza y lo trae. Pero llega un límite, llega un momento en que ni el brazo de Dios alcanza a esa persona. Está más allá del límite del arrepentimiento. De eso hablaba Jesús cuando decía de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable, y que es la rebeldía completa, final, definitiva, total de un corazón que no quiere saber nada de Dios. Llega la manifestación tremenda de la ira de Dios, pues ni siquiera eso los doblega, ni siquiera eso. Y en lugar de contemplar la justicia perfecta de Dios y dar lugar al arrepentimiento, no hacen tal cosas, blasfeman, todavía con palabras terribles. Se dirigen en contra de Dios porque están más allá de los límites del arrepentimiento. Querido amigo, si todavía no te entregas a Cristo, no sigas endureciendo tu corazón, porque cada vez que rechazas el mensaje de Cristo, le vas añadiendo una capa más de dureza a tu corazón, y llegará un momento en que el mensaje de Dios no alcanzará a penetrar, rompiendo la dura costra de tu corazón, y te quedarás sin Dios, sin esperanza, sin luz, sin perdón de tus pecados. Y llegarás a formar las legiones de todas estas gentes que blasfeman en contra del nombre de nuestro Dios, a pesar de los dolores tremendos por los cuales están pasando. Las copas de la ira de Dios no solamente nos hablan de la derrota definitiva del mal, ponen al descubierto el endurecimiento final de los malos. Las copas de la ira divina culminan con la batalla decisiva en contra del malo, en contra del diablo. La sexta copa prepara el encuentro definitivo. Seca el Éufrates, como decíamos, la frontera natural de los enemigos del pueblo de Dios. Siempre esa era la frontera última del pueblo de Dios. Más allá estaban los pueblos enemigos del pueblo de Dios. Cuando se seca el Éufrates, entonces queda el camino libre para que los enemigos del pueblo de Dios invadan el territorio y entonces se enfrenten al pueblo de Dios tratando de destruirlo. En relación con esta sexta copa, también se dice que de la boca del dragón salieron 3 espíritus inmundos en forma de ranas. ¿Por qué la figura? Bueno, encontramos nosotros ranas también en el Egipto, ¿verdad? Como Dios les destruye. Y las ranas eran una divinidad de Egipto. Y en cierto modo las plagas de Egipto
Es lo que Dios está diciendo a Egipto: miren lo que hago con sus dioses. Aquello que adoraban como una divinidad se convertían en algo molesto, mortificante, definitivamente algo repugnante. Una plaga de ranas que invadió al país de Egipto. Aquí dice que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. A propósito, aparece el falso profeta aquí. ¿Quién es? La segunda bestia. Recuerden ustedes que representa el poder religioso. La bestia representa el poder político, y el dragón, que es el que mueve a estas dos bestias, indudablemente que es Satanás. De la boca de estos tres engendros del mal salen estos tres emisarios en forma de ranas. ¿Qué significado tiene todo esto? Son los esfuerzos ridículos, grotescos, que el mundo de maldad pone en ejercicio para oponerse al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? Ridiculeces para la gente que mueve dineros, que mueve ejércitos, que mueve naciones. Y allí se andan moviendo los emisarios de un lado a otro. Y se andan moviendo los emisarios. El profesor Olivares Santana no me representa a mí ante la Corte del Vaticano. A mí no me representa. Como pueblo de Dios no tenemos nada que ver con ese poder espiritual. Ni siquiera Estado es. ¿Qué lengua tiene? ¿Qué territorio tiene? ¿Qué cultura tiene? Es un poder espiritual. Y allí se andan enviando embajadores, de un lado al otro. En el tiempo final, las gentes del mundo, los que se encuentran en el poder, se enviarán emisarios unos a otros para hacer alianzas, para atacar al pueblo de Dios. ¿Cómo los considera Dios? Ranas. Esos son ranas. Espíritus maléficos y de demonios. Delante del Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores, los emisarios que se mandan, los gobernantes del mundo, para formar el ejército que se ha de enfrentar en contra del Cordero en la batalla definitiva del Armagedón, para Dios no son más que ranas, espíritus de demonios, esfuerzos grotescos, ridículos, inútiles, blasfemos, demoníacos, y Dios los va a tratar como corresponde. Ellos llaman a las naciones y las alinean para la guerra, y se da lugar al Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? Aquí tenemos, se levanta otra vez este tema, el Armagedón, la batalla final. ¿Qué significa Armagedón? Ar en hebreo significa monte. Armagedón. Magedón es una palabra que se refiere a Megido o Megido, Megido. La pronunciación correcta es la G fuerte, Megido. Megido es un valle que históricamente fue lugar de las grandes batallas del pueblo de Dios, en donde el pueblo del Señor se levantó con la victoria. Allí fue el lugar en donde Débora y Barak enfrentaron exitosamente las armas de Sísara en el tiempo de los jueces. Lamentablemente fue allí también donde Josías perdió la vida. Fue el lugar en donde Saúl y Jonatán cayeron derrotados por las armas de los filisteos. Megido es una grande llanura que se encuentra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Lo curioso es que es una grande llanura. Lo interesante es que el Apocalipsis habla del Armagedón y habla entonces en este sentido del monte de Megido. ¿Cuál monte? Si no hay ningún monte. Hay muchas cosas que no alcanzamos nosotros a entender. La verdad de las cosas es que el bien
finalmente tomará en sus manos la decisión y enfrentará el mal de los malos y del malo y los destruirá para siempre. Y ese momento histórico será el momento en que dé principio la eternidad. Vendrá nuestro Señor Jesucristo a hacerse cargo de sus huestes y peleará la batalla definitiva que dará término al periodo de la historia de la humanidad y dará principio el día sempiterno de gloria y de felicidad para todos los hijos de Dios. Eso es el Armagedón, la batalla decisiva en donde el bien se levantará con toda la victoria y el mal caerá derrotado para siempre, con el malo como cabeza, el dragón, y con los malos que le siguieron porque no quisieron tener nada que ver con Dios. Pero todo esto lo trae las copas de la ira de Dios. El capítulo 16 es una introducción. El capítulo 17 y el capítulo 18 del libro de Apocalipsis se habla en detalle de todo lo que Dios va a hacer en esta grande batalla. ¿Les interesa? No falten a las explicaciones que daremos en estos mensajes en relación con esto que va a suceder. Por lo pronto, hermanos, tenemos la victoria asegurada. Gracias a Dios porque nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. El mal no tiene futuro, será derrotado definitivamente. El malo continuará en su camino de maldad. Este será el tiempo en que no hay lugar para el arrepentimiento. Yo creo que no. Debemos de seguir predicando para que los malos sean convertidos por Dios en buenos y formen en el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Debemos multiplicar las oportunidades de testimonio, porque al malo, al diablo, le espera una derrota vergonzosa, terrible y definitiva, eterna. Bendito sea Dios porque nos ha llamado a estar con Él para siempre. Grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus,